Control. Hola, hola. Hola, hola. Ya, claro, es para aquello. Como veis, vamos a grabar el curso, o sea, y esto va a quedar después en la web de Astromallorca. Bueno, hay un Drive, en Google Drive, donde también hay charlas viejas y un montón de información. Pues el curso quedará ahí grabado, o sea que se puede después volver a ver si queréis o necesitáis en el futuro volver a ver algo del curso. Pues yo me presento, mi nombre es Ernesto Nicola y yo y José Luis Antelo, que está ahí, estuvimos a cargo de organizar un poco el curso, ¿vale? Tanto yo como José Luis también damos los últimos 2 módulos de espacio profundo y de cosmografía, cosmología yo, ¿vale? Y lo que quería hacer ahora es presentaros un poco la asociación Astromallorca, que organizamos el curso, fundamentalmente porque muchos de vosotros os habéis asociado nuevos, ¿sí? Y quería presentar un poco qué tipo de cosas hacíamos y qué tipo de actividades hacíamos, ¿vale? Pues la asociación nace en el 2008, ¿sí? Tiene un poco más de 10 años, el año pasado festejamos los 10 años. Y nació a partir de un grupo de gente que frecuentaba, creo, el observatorio de Costich, ¿sí? Y, y bueno, y con el tiempo he ido creciendo. Ahora tenemos, creo que cerca de unos 100 socios, ¿sí? Al día de hoy. Y, y nada, o sea, somos de lejos la asociación astronómica más grande de Mallorca, ¿sí? Y, y el objetivo que tenemos es difundir la ciencia, en particular la astronomía, y difundir también el conocimiento del cielo, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo las actividades? Pues tenemos una serie de... eh, somos muy activos dando charlas y conferencias, ¿vale? En distintos sitios, que después os voy a contar un poquito dónde se hacen. También hacemos talleres, muchas veces dirigidas a niños, pero no exclusivamente. Por ejemplo, hay talleres de dibujo astronómico, cosas que ya son también para adultos. Pero la mayoría de los talleres que hacemos son realmente para niños. Y pues el curso de astronomía, esta es la tercera vez que se da el curso de iniciación a la astronomía, ¿sí? La última vez hace 3 años creo que se hizo. Era bastante más corto que este y el curso actual va a durar unas 10 horas, calculo. Son 6 módulos, ¿sí? Y hay máximo hora y media para cada módulo. Y también otra cosa muy importante que hacemos son lo que llamamos las plantadas, que es esencialmente los socios van a un sitio y ponemos un montón de telescopios, ¿sí? Y hacemos como una observación astronómica. Típicamente son abiertas, o sea que viene gente de afuera y mira por los oculares, y les cuentas cosas, les cuentas un poco el cielo. Típicamente en las plantadas también hacemos guías del cielo con láser, o sea, al principio, ¿vale? Luego, a veces las plantadas, como por ejemplo aquí, son solares, o sea, vemos el sol, ¿sí? La asociación tiene un telescopio solar para ello, pero la mayoría de las plantadas son nocturnas. Después también varios de los miembros de la asociación suelen ir a la radio y a veces a la tele también, cuando nos llaman de programas, etc. Aquí hay 2 personas que van muy a menudo, Alfredo y... y luego también una parte bastante importante es la intervención en escuelas e institutos, que eso tenemos un equipo que Tomeu es Tomeu y Eduardo y Miquel aquí, suelen hacer eso. Cuando nos llaman de los colegios, vamos a los colegios, normalmente nos piden bueno, distintos tipos de charlas y para distintas edades, y si queréis más datos de eso, Tomeu es la persona de contacto.
También, pues, a menudo nos contactan de la prensa, etcétera, ¿vale? Y somos muy activos también en las redes sociales, ¿sí? Y en particular tenemos una web tipo blog que es Astromallorca, esto de aquí, astromallorca.org. Ahí está todo lo que hacemos, se anuncia ahí, ¿vale? Y está visible, y en el momento que queda fijo una actividad, pues ya la ponemos ahí, ¿vale? Y también, si os asomáis aquí, vais a ver todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, el año pasado, contaba antes, hicimos unas 60 actividades durante el 2018, que sale a una actividad a la semana más o menos, o sea, es denso el plan. Por ahí incluso tenemos fines de semana que tenemos 2 actividades en paralelos en distintas partes de la isla, ¿sí? Y nada, o sea, también tenemos Twitter, y en Facebook también es bastante activo. Pues también, esto no es que lo hagamos muchas veces, sino que la semana que viene hemos planeado, ¿no? ¿Cómo se dice? Organizado una reunión de todas las asociaciones astronómicas de Baleares, ¿sí? Va a haber gente de Ibiza, gente de Menorca, y las 3 asociaciones que hay aquí en Mallorca, nos vamos a juntar todos. Eso es en el albergue de la Victoria, ¿sí? Y es todo un día de actividades y con plantada al final, ¿sí? Como socios, y también en realidad parte del programa es abierto a todo el mundo, y hay una parte que es para socios, pero como la mayoría sois socios, también podríais ir ahí, ¿vale? Y otra actividad muy usual y que hay mucha gente de la asociación que hace es el tema de astrofotografía, que es esencialmente sacar fotos del cielo. Y por ejemplo aquí, bueno, estos son algunos ejemplos nuestros, o sea, de gente de la asociación, ¿sí? Esto, por ejemplo, es Saturno pasando muy cerquita de la Luna. Esto, pues la Luna que hay aquí. Esto es una nebulosa que se llama el del Velo, ¿sí? Es muy chula. Y esta es un ejemplo de foto que se llama circumpolar. Son fotos donde se abre el diafragma de la cámara y queda expuesto por un montón de tiempo, y se ven los movimientos de las estrellas, como las estrellas aparentemente rotan en el cielo, ¿no? Esto está sacado en Benifaldó. Este es el refugio de Benifaldó, donde hacemos muchas de nuestras actividades y donde se hace gran parte de la observación astronómica más en serio que hacemos, porque es un sitio muy bien, está muy oscuro y está muy bien para hacer observación astronómica y astrofotografía sobre todo. Y tenemos también vale. Uy, me pasé. Tenemos convenios, ¿sí? Que nos permiten acceder a distintos sitios. En particular, estamos bastante orgullosos, acabamos de firmar un convenio con la Universidad de las Islas Baleares, ¿sí? Un convenio de, ¿cómo se llama? De colaboración. Pero lo acabamos de firmar hace una semana o menos, sí, una semana, ¿no? Y también tenemos desde hace ya bastante más tiempo convenios con el IBANAT. Y esto nos permite, en particular, una cosa que ya tenemos desde hace varios años, que es tenemos un convenio con el IBANAT por el cual organizamos charlas todos los meses en un refugio en la Tramuntana que se llama Benifaldó, ¿sí? Casas de Benifaldó. Claro, lo que le falta a este curso. Al mes, varios de nosotros, y después de la charla hay una observación del cielo abierta para el público que va, y después los socios se pueden quedar a dormir también, ¿sí? Ahí, y mucha gente hace astrofotografía o observación del cielo, ¿sí? Es un sitio genial. Y como socios tenéis acceso a eso también. Pues también tenemos un convenio con Ibejovel por el cual accedemos al albergue de la Victoria, y muchas de las actividades que hacemos en el norte de la isla son en el albergue de la Victoria, ¿vale? También tenemos convenio, creo que con Alcudia, está relacionado con lo de la Victoria también, y con Marrachí, que nos deja acceder a este recinto donde estamos, a Cases Monges, esencialmente, ¿sí? Y nada, de mi parte creo que es todo. Ahora os paso con José Luis, que os va a contar un poco la estructura del curso.
Bueno, ¿qué tal? Yo soy José Luis, soy el secretario de la asociación y bueno, os voy a hacer una pequeña introducción a lo que va a ser este curso. Es muy cortita, simplemente los módulos que hemos pensado en tratar son aquellos que creemos pues engloban un poco todo lo que todo el mundo debería saber, ¿no?, para iniciarse en esto de la astronomía y sobre todo pues los múltiples campos que tiene, ¿no? El propio cartel ya en sí lo refleja un poco. Tanto lo que es la observación, instrumentos ópticos, que es lo que ahora veremos, y lo que es el sistema solar, que serán los dos módulos de hoy. Después, el siguiente dibujo indica lo que son las constelaciones, lo que es la astronomía de posición. El siguiente, lo que sería lo que sería el espacio profundo y finalmente lo que es la cosmología. Ahora os explicaré un poco, ¿no?, lo que es cada cosa. El planning sería este. Hoy, como sabéis, instrumentos ópticos queda aquí Tomeu y la parte de astronomía del sistema solar quedará Alfredo aquí presente. Instrumentos ópticos, bueno, él los explicará desde lo que es el ojo hasta lo que son binoculares, telescopios, diferentes tipos de telescopios. Es una charla por la que realmente muchos hemos entrado en la asociación, porque mucha gente cuando entra a la asociación realmente entra porque se quiere comprar un telescopio y no sabe qué comprarse. Y esta charla es genial para saber lo que hay y que no es tan fácil, porque al final, pues ya os explicará, depende un poco de para qué quieres, y yo llevo 3 años y aún no tengo claro qué es lo que quiero, ¿no? Seguiremos con la astronomía del sistema solar, tanto lo que son los objetos del sistema solar, planetas, etcétera, como objetos menores del sistema solar, asteroides, etcétera. Después tendremos un sábado de descanso, el siguiente sábado 13 de abril. Los temas que trataremos serían astronomía de posición y la historia de las misiones espaciales. Astronomía de posición es básicamente todo lo que sería desde las constelaciones del cielo, constelaciones de invierno, constelaciones de verano, zodiacales y lo que son las coordenadas celestes, declinación, ascensión recta, etcétera, ¿no? La dará Miguel Ángel Serra, que no ha podido venir, pero bueno, muy bueno dando esta charla y además sabe muchísimo de este tema. Después haremos lo que será la historia de las misiones espaciales, intentaremos englobar pues, las misiones espaciales más conocidas, más aquellos planetas que se están visitando actualmente, etcétera. Bueno, todo lo que sería sondas espaciales, etcétera, que la dará Jorge Calvín, que tampoco ha podido venir hoy. Y el último día haremos lo que es el espacio profundo y la cosmología. El espacio profundo lo daré yo y básicamente pues, son todos aquellos objetos que están bastante más allá del sistema solar, ya sean estrellas, sean galaxias, sean nebulosas, y explicaremos un poco también pues, todo lo que son la vida de las estrellas y la muerte de las estrellas, agujeros negros, estrellas de neutrones, etcétera. Y para terminar el curso, pues ya un poco la cosmología, que es la ciencia que engloba el universo en sí como un todo, desde el Big Bang hasta nuestros días y el destino del universo. Este es en principio el planning que hemos preparado. Creemos que con esto pues, se abarca bastante lo que una persona quiere saber, ¿no?, para iniciarse en la astronomía, darse cuenta de que realmente la astronomía pues, abarca muchos campos y pues, conocer un poquito cada uno de ellos. Después, evidentemente, pues, cada uno tiene más interés en uno u otro de ellos. Veremos incluso pues, que esto al final se relaciona con la charla de hoy de instrumentos ópticos, porque tanto si te interesa más el sistema solar, te interesa más el espacio profundo, veréis que requiere instrumentos distintos. Y es una de las cosas que uno cuando se quiere meter en esto y quiere adquirir un equipo, pues tiene que tener claro qué es lo que más le atrae para saber qué equipo acabará comprando, ¿no? Y bueno, esto es un poco el curso, no sé si tenéis alguna duda y si no, pues si os parece, pues cedo la palabra a Tomeu y podemos comenzar el curso. Solo una cosa, después, o sea, Tomeu nos va a contar primero la primera parte, después hacemos una pequeña pausa donde va a haber café y té y agua, y ¿sí? O sea, no os preocupéis, ¿no? Hemos pensado más o menos que cada intervención tenga una duración de máximo 1 hora y media. Veis que tenemos reservadas 4 horas cada día, siempre pues después cada un turno de preguntas, un turno de descanso y hacer la siguiente. La idea es acabar sobre las 8, unos días será antes, unos días será, bueno, después, espero que nos cierren,
Pero bueno, según pues, las preguntas que tengáis y tal, pues un poco variable, ¿no? El tiempo. De hecho, visteis que en la web ya puse un asterisco siempre en la hora de la segunda charla, por si alguien está interesado en, no, pues a mí no me interesa instrumentos ópticos, solo quiero ver el sistema solar, pues que no piense que va a ser a las 6 en punto, porque a lo mejor comienza a haber muchas preguntas de instrumentos ópticos y empezamos a las 6:30, o no hay y empezamos a las 5:30, ¿no? O sea, es un poco siempre orientativo el tiempo. Y bueno, pues si os parece, podemos ir comenzando. ¿Cómo estamos? Bueno, me presento. Me llamo Tomeu y la verdad que soy un novato en esto, ¿vale? Si en el 2008 empezó la asociación y yo empecé dentro de la asociación y en la astronomía en el 2011. Y bueno, no vengo del mundo de la astronomía, yo vengo del mundo más de la electrónica y por cosas del trabajo hicimos un curso de telescopios y eso me enganchó y encontré la asociación y vamos para adentro. Entonces, a partir de ese momento, pues la verdad que esto apasionó bastante y bueno, tuvimos algún conocimiento que me gustaría compartir con vosotros, ¿vale? En este caso, a mí lo que me toca y lo que se me da quizás mejor es el tema de la óptica, ¿vale? De los instrumentos ópticos, de lo que es los aparatejos estos que, bueno, pueden ser fáciles, pero igualmente depende del equipo, puede ser muy complejo, ¿vale? En cualquier momento, evidentemente, hacer preguntas, ¿eh? Uy, ¿qué pasa? ¿Se ha puesto a funcionar solico o qué? Empezamos, venga. Vale. Bueno, bueno, yo lo había visto antes. Quizás el primer instrumento que vamos a utilizar va a ser el ojo, ¿vale? Podemos empezar por ahí. Podemos ir a cualquier tipo de observación y simplemente observando el cielo ya podemos ver bastante cosa, ¿vale? No solo puntitos y blancos y estrellitas que en un principio no nos dicen nada, pero cuando empezamos a conocer y agruparlos en constelaciones, vemos mucho más allá, ¿vale? Entonces, bueno, hace miles de años el hombre el único instrumento que tenía era este, ¿vale? El ojo. Y es un instrumento, la verdad que bastante preciso, de los más precisos que podemos conocer. De hecho, dentro del ojo, en la fobia, en la parte trasera, déjame el mandito, para el láser, para flipar un poco. Ah. Se encuentran una serie de sensores, igual que en las cámaras de hoy en día. Las cámaras fotográficas se basan mucho en este concepto, una serie de sensores, los bastones y los conos. Casi nada, entre 6 y 7 millones de estos sensores. Y estos se encargan de recoger la información, ¿vale? Y traducirla en impulsos y la manda al cerebro para que la traduzca y podamos ver esa información realmente, ¿vale? ¿Por qué estos dos tipos de sensores? Porque hay algunos que son mucho más sensibles a la croma, al color, y otros que son mucho más sensibles a la luz, ¿vale? Los de la croma están justo centrados en la fobia, con lo cual vemos los colores de día y podemos ver mucha más información cuando hay luz, pero cuando no hay luz, ¿qué pasa? Que no apreciamos los colores, vemos en blanco y negro casi, y sin el casi. En este caso se ponen en funcionamiento lo que es esos sensores que están en la periferia, ¿vale? Y que sobre todo son sensibles a la luz, ¿vale? Y no al color. ¿Por qué explicamos este rollo? Porque si nosotros hacemos una observación, si entra, si quiere entrar, si no, fuera. Si hacemos una observación, incluso con un telescopio,
Estas imágenes tan chulas que vemos las fotografías de las revistas, bueno, internet hoy en día, porque nos vemos bastante más por internet que con las revistitas. Estos colores y estos detalles no los podremos visualizar a tiempo real con un equipo como estos, ¿vale? Realmente lo que veremos será algo más parecido a esto. Según qué planeta sí notaremos algún tipo de color, mancha, pero en las nebulosas es más una nubecilla, como una nube de polvo, pero bueno, que es ya bastante interesante el poderlo ver desde aquí, pues estamos hablando de muchos años luz de distancia, ¿vale? Son cositas muy interesantes. Y son cosas que se pueden observar ya con equipos como este, ¿vale? Quizás el planeta no se vería igual, pero se vería más pequeñito, pero bueno, se puede apreciar ya detalles en según qué tipo de objetos. ¿Cuál sería el primer el elemento óptico que podríamos utilizar? El que recomendamos para empezar, unos binoculares, ¿vale? Para ello recomiendo las charlas de Ernesto sobre este tipo de equipos, que lo hará bastante más completo. Voy a dar 4 rasgos rapidísimo, ¿vale? Y bueno, se trata más que un conjunto de ópticas que lo que van a intentar es aumentar la imagen, la luz que estamos viendo. Como siempre, la luz pasará por esta óptica en una serie de prismas, la invertirá y la podremos ver por el ocular. Así de simple, no tiene mucha historia, ¿vale? Pero esto ya es un primer dispositivo que nos ayudará ya incluso a encontrar alguna nebulosa, las más grandes, por supuesto, y las más luminosas, pero se intuye a lo mejor el Orión. Es complicado, pero se puede llegar a intuir. Pero es impresionante, por ejemplo, observar un M31, Andrómeda, porque se puede apreciar el disco de esa galaxia, ¿no? Cúmulos y... Bueno, podemos empezar a ver cositas muy, muy, muy interesantes. Entonces, el empezar con esto es quizás primordial. Salir a la calle, o al campo, mejor dicho, pero en la calle poco veremos, y observar. A la hora de ver la diferencia que podemos encontrar entre un dispositivo y otro, normalmente hay una serie de datos que nos suele dar el fabricante, ¿vale? Básicamente 2. Uno son los aumentos y la otra la abertura, ¿vale? Suele indicarlo con este número, 10 por, en este caso 10 por 50. Tenemos 10 aumentos y tenemos una abertura de 50, que es la parte frontal. A ver, la teoría es no quizás buscar más aumentos, sino más abertura, más luz. Necesitamos, sobre todo para trabajar con conducciones nocturnas, necesitamos captar la mayor luz posible, ¿vale? Entonces, esta, por ejemplo, configuración, a nivel amateur, a nivel básico, sería una de las más recomendadas, un 10 por 50, por varios motivos. Una, porque no es muy pesado, se puede llevar fácilmente. Es fácil de encontrar, hay dispositivos muy económicos y ya con un resultado más o menos decente. Para empezar, está bastante bien. A partir de aquí, uno se puede ir enganchando y puede ir a más. Podemos acabar con equipos tipo esto, que son 20 aumentos y 80 o incluso hasta 100 de abertura, pero son enormes, pesados. No aguantan ni medio minuto con ellos en la mano. Para ello necesitamos ya un trípode para poderlo sujetar. Pero hay mucha gente que empieza con esto. Y a partir de aquí esto engancha, ¿eh? Y cada vez queremos más y cada vez queremos... Entonces, después de esto ya entran este tipo de aparatos, que son los telescopios. ¿Qué es un telescopio? Básicamente un telescopio es un tubo con patas, ¿vale? Esto es lo que vemos aquí, ¿eh? Un tubito y unas paticas aquí. Bueno, viene del griego
teles de ver, copio de lejos. Y simplemente es un instrumento óptico que está diseñado para eso, para captar y aumentar lo que es esta luz, ¿vale? Estas imágenes que podemos observar, ¿no? La teoría es bastante sencilla, no tiene mucha pérdida. ¿Qué partes vamos a ver? Básicamente 3 partes. Una, el tubo, lo que es la óptica en sí, lo que nos va a ayudar a poder ver estas imágenes, ¿vale? La otra, no menos importante, la montura, que es esto de aquí, este cuerpo de aquí. Para nosotros quizás depende de qué queremos hacer, una de las más importantes, si no la más importante de todo el conjunto, ¿vale? Porque esto nos va a ayudar una barbaridad. Más en el campo de la fotografía, ¿vale? que en la observación también, pero sobre todo en la fotografía es muy crítico, ¿no? El poder tener una buena montura. Y las paticas, ¿vale? Lo que es el trípode, esto de aquí. Esto es el conjunto, ¿vale? Por ahora no hay mucha complicación. Vamos a empezar por la óptica, lo que tenemos aquí arriba, que puede ser de diferentes tipos. Entramos ya, dependiendo de la configuración de lentes, 3 clases, así resumiendo muy por encima: refractores, reflectores y catadiópticos. Empezamos con los refractores. Son el clásico tubo galileano, ¿vale? Porque Galileo sus primeras observaciones las realizó con este tipo de telescopio. Y bueno, lo que hace es, en la entrada de luz, en la abertura, concentrar esta luz hasta un punto donde está nuestro ocular. Dependiendo del ocular vamos a tener más aumentos o menos. Pero esa es la teoría desde hace muchos años. Se ha ido mejorando, evidentemente, las calidades de las ópticas, ¿vale? Pero en sí el concepto sigue siendo el mismo. En este caso, las ventajas que tenemos sobre este tubo es que conseguimos muy buen contraste de las imágenes. Conseguimos igualmente muy buena calidad, porque es todo óptica, pura óptica. Pero igualmente tienes algunos inconvenientes. Uno, sobre todo el precio. A mayor calidad de estas ópticas sube una barbaridad el precio, sobre todo si queremos aumentar el diámetro de la abertura, que, como hemos dicho anteriormente, es primordial para poder captar más luz. Es algo que buscamos todos, el tener el mayor diámetro posible. Pero en este tipo de telescopio, a mayor diámetro, mucho mayor peso. Igualmente, a la hora de trabajar en condiciones de humedad, las ópticas se empañan muy rápidamente, con lo cual hay que tomar medidas para evitarlo, ¿vale? Pero esto es un tipo de óptica muy, muy interesante. Depende, como decía antes, de las ópticas del cristal que encontramos delante. Podemos encontrar diferentes tipos. Los cromáticos, el que no tenéis que comprar, básicamente, que son los clásicos telescopios de comunión, ¿vale? Que si es para distraer al niño, pues no está mal, ¿vale? Es una opción. Pero si queremos disfrutar de la astronomía, quizás a lo mejor sería el menos recomendado. Mucha aberración cromática, como podéis ver, la luz, ¿vale? En este caso, las diferentes frecuencias en los diferentes colores reaccionan de diferente manera al pasar por el cristal, y se separan esos colores, y realmente se ve como en vez de un punto ves halos azules y rojos alrededor de ese punto, y eso es por esa aberración cromática, que se puede arreglar, evidentemente, mejorando esta óptica. Entonces, ¿qué hacen? Pues ir añadiendo correctores. Cada vez vamos a mejorar
esa imagen puntual sin esas aberraciones. Esto sería un acromático. Aquí tenemos un semiapocromático, un ED. Esto, por ejemplo, sería un semiapocromático. Casi conseguimos eliminar esta aberración. Y luego ya, palabras mayores, los apocromáticos o tripletes, que aquí es muy difícil apreciarlo. Y ya en categorías un poquito más profesionales, el superacromático o cuadruplete. Muchos ceros. Es complicado con esto, ¿vale? Pero bueno, es una alternativa. Entonces, depende de esta óptica, pues mejores o peores resultados. Reflectores. Aquí ya cambia un poco el concepto y esto lo hemos heredado de Newton. Newton fue quizás la primera persona en trabajar con este tipo de telescopio y en este caso no se basa en hacer pasar la luz por una óptica, en la refracción, sino en este caso en la reflexión, reflejar la luz en un espejo. Entra la luz, se refleja en este espejo primario, la luz viaja hasta este espejo secundario y sale por el ocular. ¿Vale? Este tipo de telescopio es muy interesante, bastante interesante, porque conseguimos mayores aberturas. ¿Vale? Es mucho más económico construir un espejo que una óptica de calidad. Y podemos conseguir mayores aberturas, es más ligero, quizás que un refractor de los grandecitos, y sobre todo mucho más económico, muchísimo más económico. Quizás a lo mejor sería uno de los primeros telescopios que recomendamos para empezar dentro del mundo de la astronomía práctica. ¿Vale? Empezar con un Newton, ¿vale? Un reflector, porque el coste es bastante bajo. Sí, es verdad que es más aparatoso a la hora de transportarlo, eso que también hay que tenerlo en cuenta. No se empañará porque no tiene óptica en la parte frontal, es más fácil, es mucho más difícil que se empañe esta óptica que está dentro del tubo. Sí que es verdad que necesita a lo mejor un tiempo para acondicionarse a la temperatura exterior, porque la temperatura interior del tubo puede variar bastante con la temperatura ambiente y esto crea como un efecto chimenea, ¿vale? Y unas perturbaciones a la hora de observar. Por esto es una cuestión de media hora, una hora de aclimatación, ¿vale? En contrapartida, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa aquí? ¿Todos son maravillas? No. Este es un tubo que ya de por sí encontramos una primera obstrucción en la parte frontal, y aunque no la vemos, porque podemos observar perfectamente, no veremos ese espejo, esa obstrucción, sí va a quitar contraste, ¿vale? Porque no entra toda la información, pero va a quitar algo de contraste a la imagen que estamos obteniendo. Y al tener que sujetar este espejo con una araña, le llamamos nosotros, ¿vale? Como una rejillita, coge el espejo, podremos apreciar en las estrellas, supongo que habréis visto muchas fotografías de las estrellas que salen unos reflejos que parece una cruz, ¿vale? Pues estos reflejos en cruz están ocasionados por este tipo de araña, lo que sujeta este espejo secundario, ¿vale? De hecho, hay gente que le gusta tanto este efecto que a los refractores le pone 2 hilos para conseguir el efecto de araña, ¿vale? A mí no me gusta. Pero bueno, serían quizás algunos inconvenientes. Es un tipo de telescopio, en este caso, ideal, quizás un poco para todo. Lo dejaremos ahí, ¿vale? O sea, cuando estamos hablando para todo, porque podremos diferenciar equipos para hacer planetaria, para ver planetas, equipos para espacio profundo, ¿vale? Y este sería un poco para todo, ¿vale? Es un poco todoterreno,
Por eso digo que para empezar es una primera alternativa que no está mal. Aquí veremos un poco el funcionamiento y los tipos, ¿vale? Como he comentado anteriormente, entra la luz, se refleja en este espejo primario, este se vuelve a reflejar en el espejo secundario y ala, para el ocular. ¿Vale? El ocular, depende del ocular, más o menos aumentos. Este sería el Newton de toda la vida. Pero esto, evidentemente, ha habido mejoras y ha habido diferentes variantes, como el Ritchey-Chrétien. Sería un tipo de tubo que la filosofía es la misma que la del Newton, pero en vez de salir la luz por delante, la hace salir por detrás. Aquí obtenemos un tipo de telescopio muy utilizado, por ejemplo, en astrofotografía, porque son mucho más rápidos. O sea, su focal es el ideal, e igualmente la cantidad de luz que va a entrar se va a aprovechar bastante más que el ejemplo anterior. Entonces, esto sería una alternativa que para quien hace ese tipo de función, sobre todo en fotografía, se recomienda mucho. Y entramos dentro del siguiente grupo, que son los catadiópticos. Bueno, si tenéis alguna pregunta, para adelante, ¿eh? Sí. Lo entenderemos. No hay mucha historia. El espejo trasero tiene un agujerito, ¿vale? Entonces, la luz en el Newton normal, el espejo está aquí, rebota, se va al secundario, el secundario lo saca por el ocular, que en ese caso, en vez de estar aquí, están aquí, ¿vale? ¿Qué han hecho con el Chrétien? Pues viaja la luz, vuelve para atrás, porque el espejo no lo proyecta hacia arriba, sino lo proyecta hacia atrás, porque el espejo, justo en medio, tiene un agujerito donde va el ocular. El ocular, la cámara o lo que queramos poner, ¿vale? Entonces, como de todas maneras... Sí, las fotografías, a ver, las podemos hacer en los dos casos. La fotografía la podemos hacer, bueno, en todos los casos. Simplemente quitamos esto y le ponemos una cámara y ala, hacer fotografías, ¿vale? En ese caso es ideal para fotografía por sus calidades y su manera de trabajar, ¿vale? Pero el concepto es, ya que tenemos esa obstrucción delante del espejo, ¿vale? ¿Qué más da sacarlo por detrás? ¿Vale? Entonces utilizan, ¿qué es lo que van a hacer estos? Los catadiópticos, mira, aquí se ve. Este es el espejo principal, ¿de acuerdo? Y, ¿ve? Hay una abertura donde viaja la luz hacia el ocular, ¿vale? Es el mismo concepto, exactamente igual, ¿vale? Han hecho un híbrido entre el Newton y el catadióptico. Y en estos casos catadiópticos, porque lo que hacen es corregir la luz que entra. Uno de los inconvenientes que tiene los Newton es que puede crear, o sea, eliminamos la aberración cromática, pero incluimos lo que es la aberración por coma. O sea, en los extremos del espejo puede llegar a deformar las estrellas, ¿vale? Entonces en fotografía se nota muchísimo más. Para corregir eso, pues sacaron este otro dispositivo, que esta lente frontal es la que nos va a corregir un poco todo, ¿vale? Esa aberración en la imagen. Y bueno, el concepto es muy, muy similar. Entra luz, se refleja en el espejo, que también está en este disco, y hacia el ocular. Es un tipo de tubo muy utilizado para planetaria, porque podemos conseguir unos aumentos, unas focales muy, muy, muy largas, y es ideal para poder obtener más detalles y poder capturar mejor esos Júpiter, Saturnos, Venus, Mercurios, con mucho más detalle, ¿vale? El inconveniente es que son un poquito más cegatos, ¿vale? Depende de el tubo y depende de la configuración, pero la mayoría de ellos les cuesta más recoger luz, tienen
mucha más focal, pero entrará menos luz, porque tenemos muchas más obstrucciones, ¿vale? Entonces los números Fs, luego lo explicaremos, son muy altos, y para hacer cielo profundo, o sea, galaxias, cúmulos, nebulosas, nos va a costar muchísimo más. Bueno, este es el concepto, ahora lo veremos en los esquemas, porque igualmente, bueno, y los nombrecitos que salen aquí arriba, bueno, se debe a quién realizó el inventillo o la modificación, ¿vale? Los van tuneando realmente y van mejorando. La lente correctora, en este caso es la Smith, ¿vale? Y es una variante porque otra vez, en vez de salir lo que es la luz por la parte trasera, como hemos comentado, en este caso lo que han hecho, bueno, pues yo lo quiero en la parte frontal, ¿vale? Pues es una variante, es una mezcla también entre los dos conceptos, ¿eh? El trabajar con el corrector de lente y el sacar lo que es la luz en la parte frontal del tubo. Otro de los inconvenientes quizás al tener la lente en la parte frontal del tubo, si son tubos muy grandes, es más incómodo observar, ¿vale? Hay que subirse en banquetas y hay que hacerse tipo casi un poco el monito para poder ver en el tubo, un poquito más complejo. Bueno, pero para la cámara, en un principio se coloca la cámara y se pone a funcionar. Esta es una de las opciones. La siguiente es lo mismo, pero con otro tipo de óptica. Y esta es, bueno, por este Maksutov añadió este otro tipo de lente correctora, pero viene a ser más o menos lo mismo. Y Cassegrain, que lo hizo también en la parte trasera. Este es el Smith Cassegrain, parte trasera con la lente correctora Smith. ¿Vale? Sale en este caso la luz por la parte trasera. Y la versión Maksutov con esta lente de menisco negativo, ¿vale? Estos son variantes y opciones que, dependiendo del tipo de uso que le quiera dar cada uno, pues bueno, están en el mercado para ello, ¿vale? Vamos a ver un poco los conceptos básicos a la hora de ver los diferentes tubos, los diferentes telescopios, igual que veíamos en el binocular, que básicamente había dos. Básicamente, así para resumir, aquí hay un par de cosillas más a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, primero de todo la abertura. La abertura es este de aquí. Este es un 80 milímetros. De hecho, es este de aquí, ¿eh? ¿Vale? 80, 203 o 8 pulgadas, 356 o 14 pulgadas, la bestia parda, ¿vale? Los hay más grandes, ¿vale? Pero bueno, es una bestia complicada de mover esta. Siguiente, la distancia focal. La distancia focal es normalmente la distancia desde el punto de la óptica hasta el punto de foco, ¿vale? Desde la óptica hasta el foco. Dependiendo del equipo, se mide de diferente manera, porque el Newton ya no tiene realmente la óptica, tiene el espejo. Entonces, los fabricantes no suelen dar este tipo de información, ¿vale? 600, 1000, 3910. Que hay que repetir diario. Los aumentos. Histeria, los aumentos. Quiero aumentos. Como he dicho antes, depende de esto, ¿vale? Bueno, en parte. Depende del ocular, lo que metemos en la parte donde nos sale esta luz, esa información. Y tenemos, si le ponemos un ocular de 10 milímetros, 60, 100, en este caso 391 aumentos. Luego hablaremos de los aumentos. Límite de potencia. El límite de potencia es el máximo que le podemos sacar. O sea, nosotros podríamos cambiar oculares y intentar aumentos exagerados, pero realmente no vamos a obtener ni calidad ni resolución suficiente como para poder ver esa información, ¿vale?
todo telescopio tiene un límite. Y en estos casos, el límite de este pequeñín son 160, 406 y 712 aumentos el hermano mayor, ¿vale? El aumento resolvente. Vale. Sería quizás el óptimo de trabajo, ¿vale? Que el que recomienda el fabricante, que por características sería la condición en la que mejor trabaja el tubo. Estamos hablando de 80, 200 y 356. Está incluso por debajo de este ocular de 10 milímetros de focal. Tendríamos que poner un ocular de 12 o de 14 para trabajar en ese límite resolvente, ¿vale? Es todo teoría. Luego en la práctica depende de las calidades, depende de muchos aspectos, todo puede variar un poquito. La relación focal. La relación focal es la focal dividida entre la abertura, entre el diámetro del dispositivo, y se mide en Fs. No sé si estáis familiarizados en fotografía con el número F, con la abertura, ¿vale? A mayor abertura, menor es el número F, y más luz va a entrar en la cámara. Cuanto mayor es este número F, la abertura de la cámara es más reducida, más pequeña, menos luz nos va a entrar. Bueno, en estos casos podríamos más o menos aplicar el concepto, no es exactamente igual, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, esto mide un poco la rapidez o luminosidad de nuestro equipo. Estamos hablando de un f7,5, un f5 o un f11, ¿vale? F11, ¿qué pasará? Si lo traducimos en conceptos fotográficos, si le ponemos una cámara al telescopio, este va a tardar muchísimo más en recoger la misma cantidad de luz que, por ejemplo, este. Aunque tenga mucho el aumento, aunque sea más grande, le va a costar más en, por ejemplo, el cielo profundo. Este sería una media entre los dos. Este es mucho más rápido. Este enseguida captará mucha más luz. Lo mismo, depende de lo que queramos hacer, podemos recomendar una opción o la otra, ¿vale? Pues todo se vende en el mercado y evidentemente cada uno tiene su usuario y su motivo. La capacidad de captación de luz. Esto es comparado un poco al ojo humano, ¿vale? 131 veces más que nosotros, 820 o 2590 veces más que nuestro ojo. La magnitud límite. No sé si os han hablado alguna vez de la magnitud de los cuerpos, de las estrellas. Todo se mide en intensidad, en este caso en magnitud. Y cuanto más alta es esta magnitud, menos luz nos está llegando, ¿vale? Para resumirlo así un poco Entonces, en estos casos, para que os hagáis una idea, nosotros con un cielo extraordinario podemos ver estrellas de magnitud 5 y algo, 6, a simple vista. Estos equipos pueden llegar a 11, 13, 14, o el Hubble creo que llegaba hasta 30, ¿vale? Entonces, esto es la capacidad de luz que pueden registrar o que podemos observar. Esto siempre en observación. Siempre en observación, porque esto lo ponemos en una cámara y esto lo multiplicamos, o sea, lo podemos aumentar bastante más, pero ya es por otro tipo de proceso. Pero en este caso ya podemos ver mucho más de lo que se ve a simple vista. La mayoría de los objetos así más chulis e interesantes que se pueden ver en una noche buena de luz, con estos dos podemos observarlos. Objetos de 13 de magnitud son complejos y ya ni siquiera el señor Messier los veía, ¿vale? Les era un poco complicado. Vale, poder resolutivo. Muchos datos, ¿eh? Tranquilos. Poder resolutivo es la capacidad que tienen estos tubos de poder resolver
y poder apreciar dos estrellas que están muy juntitas, ¿vale? Entonces esto nos determina qué distancia tiene que haber entre estas dos estrellas para que se puedan apreciar dos estrellas, ¿vale? Que no se vea una sola. Y normalmente viene expresado en segundos de arco. 1,45 segundos de arco, 0,58 hasta 0,32. O sea, este es capaz de poder separar estrellas que están muy juntitas. Conceptos un poquito más así, pero para que veáis la diferencia entre un cacharrín y el otro. Con estos aparatitos podemos sacar cosas chulitas como esto, ¿vale? Esto es la trompa de elefante, le llaman. Y está sacado con uno de estos 3 telescopios, ¿vale? Esto es una fotografía real, fotografía realizada en campo por los socios. ¿Y con cuál de estos diríais que está hecho? Pim, pipiri, pipim, pipim, pipim. Entonces tú eres tramposa, ¿eh? Con este. Se hizo con este. Este es el que hizo la fotografía, ¿vale? O el que captó la luz para poder hacer la fotografía. Luego os enseño la cámara con la cual se hizo, ¿vale? Que también tiene tela. Por eso os digo que se pueden hacer maravillas con tubos incluso un poquito más modestos, ¿vale? Se pueden hacer cosas muy interesantes. Siguiente punto, tipos de montura. La altacimutal y la ecuatorial. Si simplemente vamos a hacer observación y queremos algo muy ligero, algo muy básico, algo muy económico, nos podemos ir a las altacimutales, aunque hay varias variaciones, ¿eh? Está el de horquilla, el altacimutal normal o los Dodson, ¿vale? Y se basan en estos casos en dos tipos de movimientos. Lo que es la altura, simplemente para arriba para abajo, no tiene mucha historia, y la azimut, derecha e izquierda, ¿vale? Con estos dos movimientos tenemos que hacer las correcciones y tenemos que observar. Para cuerpos más grandes, una luna, y si me apuras a lo mejor un Júpiter, pues bueno, sí, se puede utilizar este tipo de tubo, pero estaremos constantemente corrigiendo esa posición, ¿vale? Corrigiendo en vertical y en horizontal. O sea, tenemos que ir casi escalonadamente. Es una alternativa. No suelo recomendarlos. Solemos recomendar más este otro tipo de montura que son las ecuatoriales, ¿vale? Y las ecuatoriales, está la clásica, la ecuatorial alemana, que es esta de aquí, y igual que veíamos anteriormente, la de horquilla, pero con un adaptador, con una cuña que lo convierte en ecuatorial, ¿vale? Y aquí ya es otra historia, ¿vale? Con este tipo de monturas, y por eso digo que es importante para trabajar de noche, con este tipo de monturas ya conseguimos corregir con un solo movimiento lo que es el seguimiento de los objetos. Aunque igualmente tienen no 2, sino 4 tipos de movimiento, ¿vale? El azimut igual, lo mismo, derecha e izquierda, ¿veis? Este de aquí. La latitud, en este caso, que es arriba y abajo. Pero estos son dos tipos de correcciones y movimientos que solo se van a realizar una vez durante toda la observación. Una vez que están colocados en su justo sitio, en este caso el azimut para colocar esto hacia el norte, ¿vale? Y la latitud para corregir lo que es nuestros grados de latitud con respecto al plano de la Tierra, en este caso la polar, y lo hacemos con este movimiento. Pero una vez que hemos colocado el telescopio al norte y hacia la polar, ya no tenemos que tocar nada más. ¿Qué tocaremos? Pues en este caso, para poder seguir los objetos, tenemos la declinación, ¿vale? Esto de aquí,
esta es la declinación, y la que se encarga de seguir el objeto en sí, que es la ascensión recta. Esto de aquí. ¿Vale? Si nosotros vemos tenemos una estrella en el objetivo y la queremos seguir, en teoría, si todo está perfectamente alineado, simplemente la seguiríamos con este movimiento. Bueno, no tan rápido, evidentemente, pero haría durante toda la noche este movimiento, nada más. Y aquí viene lo que os comentaba, la alineación a la polar. Es importante el dejar el equipo bien alineado para encontrar correctamente los diferentes objetos y poderlos seguir, ¿vale? Para ello, bueno, como podéis ver, hay varios conceptos aquí. Está lo que es la Tierra, sabemos que está inclinada con respecto al plano del Sol, está inclinada a 23,4 grados. De hecho, si nosotros hiciésemos una fotografía, igual que ha explicado Ernesto, hacia la estrella polar, veríamos cómo todas las estrellas están dando vueltas alrededor de ella. Ejemplo gráfico. ¿Veis? Estrella polar, este de aquí, ¿vale? Y las demás estrellas están girando alrededor de ella, ¿vale? No giran las estrellas, somos nosotros, ¿vale? Es la Tierra que está girando y este es el movimiento aparente que estarían haciendo estas estrellas. Este es el concepto básico que hay que primero tener en cuenta en la astronomía, sobre todo si queremos trabajar con equipitos de estos, ¿eh? Que hay un punto de referencia. Nosotros tenemos la suerte en el hemisferio norte de tener este punto de referencia, porque en el hemisferio sur es un poquito más complicado, está entre varias estrellas, es un poco más, no es una estrella tan visible como la polar nuestra, que es bastante visible. Entonces, la que menos se ha movido, como podéis ver, es la polar, esta de aquí. Todas las demás se mueven una barbaridad con respecto a esta. Seguimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente colocar el tubo y ¿veis esta inclinación que hay ahora mismo? Este no está recto, este telescopio, ahora mismo tiene una inclinación que son estos 39, 40 grados que tenemos con respecto a la polar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, está corregido ahora mismo. Entonces, así empezaríamos. ¿Veis? Lo corregimos. Si estamos a esa latitud de 40 grados, pues lo corregimos 40 grados. Dependiendo de la zona donde estemos, evidentemente tenemos que averiguar, pues, bueno, hoy en día con los teléfonos podemos ver exactamente las coordenadas y haríamos esa corrección, ¿vale? Siguiente, tipos de trípodes. Esto es muy básico, madera, aluminio, acero y columna, no tiene más, ¿vale? No tiene mucha historia. Eso sí, quizás el que menos recomendamos es el de aluminio, porque es, sí, más ligero, pero más endeble, ¿vale? Hay trípodes de madera muy buenos. De hecho, hay equipos profesionales que aún trabajan con trípodes de madera. El acero es el más utilizado. Y las columnas, si tenemos un sitio determinado donde poder hacer observaciones, ¿vale? Para gente que debe estar montando y desmontando cada vez, como nosotros que nos vamos al campo, montamos y toda la historia, pues hay gente que tiene su propio observatorio, entonces lo hacen en columnas, no lo hacen en un trípode, ¿vale? ¿Qué otras partes podemos encontrar? El buscador, que no lo tengo montado, justamente. El buscador es otro telescopio que está en la parte superior normalmente del mismo telescopio, ¿vale? Y pueden ser de dos tipos, o el óptico, que es una óptica igual, pero mucho más chica, o un buscador de punto rojo, que es un LED que ilumina la parte central y hay que hacerlo coincidir con la estrella. Pero bueno, es otra historia. Que nos sirve para lo mismo, o sea, es bastante, también es fiable. Oculares, que es lo que comentábamos antes, que es lo que nos dará estos aumentos. Este caso es un ocular creo que de 20 o de 25. De 25, ¿vale? Esto también tiene su distancia focal, que está medida en estos milímetros. Y lo que decía antes, a mayor numerito,
¿vale? Este es un 25, más abertura vamos a tener. A menor distancia focal, o sea, estos que pone aquí, hay uno de 2,5, de 4, de 5, tendríamos más aumentos, ¿no? Realmente cierra bastante más el campo y tenemos mucho más aumento. Depende del tubo, el sobrepasarlo es tontería porque no veremos bien incluso esas imágenes. Por eso cada uno tiene su límite. La diagonal, que sería esto de aquí, ¿vale? Para darnos un poquito más de distancia para poder obtener un mejor punto de foco, dependiendo de si es con un ocular o una cámara fotográfica, pues lo usamos o no, pero igualmente facilita bastante la observación, no tienes que estar agachándote y haciendo historias, porque esta posición es mucho más cómoda para observar, ¿vale? Y la lente Barlow, esto de aquí, que lo utilizamos para duplicar o aumentar más sería, esto es una Barlow, ¿vale? Esto es una 2,5, entonces aumentamos 2,5 veces la potencia que pueda tener esto, ¿vale? Como todo, hay de plástico y las hay con muy buenas calidades. Se podría hacer una sola charla solo hablando de oculares, porque es todo un mundo, ¿vale? Pues también hay diferentes tipos de ópticas y de recubrimientos y de calidades, ¿vale? Pero en un principio, si esto es muy bueno, no afectaría tanto a la imagen, ¿vale? O sea, podríamos seguir teniendo más o menos calidad, pero con muchos más aumentos. Si el tubo lo permite, ¿vale? Pues, como he dicho antes, llega un momento que aumentar más es tontería, ¿vale? La cuestión es, no por más aumentar veremos mejor. Eso es un error. Eso de ir a comprar o buscar un equipo y quiero lo más potente porque caballo grande ande o no ande, aquí no funciona esto, ¿vale? No vamos a obtener mayores calidades porque tengamos un tubo mucho más grande o... De hecho, hay gente que se ha llevado decepciones porque a lo mejor no puede hacer lo que quería con el tubo que ha adquirido, ¿vale? Siguiente. Bueno, enfocador, simplemente para conseguir ese punto de foco, ¿vale? Que depende del ocular y depende de lo que estemos observando. Aunque normalmente si el firmamento, una vez que hemos conseguido el punto de foco, si no cambiamos nada, tendría que estar más o menos todo muy parejo, salvo alguna corrección, pero no tendría que haber mucha cosa, ¿vale? Seguimos. La sujeción del tubo, que es esto de aquí, ¿vale? No tiene mucha historia. Hay varios tipos, dependiendo del tipo de tubo, el tamaño. Puede ser, en este caso, la abrazadera, puede ser una cola Milano. Cola Milano es esto de aquí abajo, ¿de acuerdo? Que realmente, ¿ve? Esto de aquí. Esto es una cola de Milano. Lo coge una abrazadera, pero luego igualmente está enganchada a una cola de Milano. Y bueno, la horquilla, que iría cogido por los dos lados, y luego los hay tipo robóticos, ¿vale? Es otra historia. Comentaros que esta montura es una montura motorizada e igualmente está computerizada, ¿vale? O sea, esto viene con su mandito y aquí almacena esos... No sé cuántos eran, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero unos 40.000 objetos, creo, una burrada, ¿vale? Que no los veremos todos, ¿vale? Pero la mayoría son estrellicas y bueno, realmente al ver una estrella vemos un punto, no veremos más, veremos un punto, ¿vale? Sí podemos apreciar a lo mejor diferencias en colores y matices, pero bueno, es un punto. Seguimos, no nos liemos. El buscador a la polar, chulo. Hay ejemplos, sí. El buscador a la polar es esto de aquí, el introscopio. A ver si puedo. Vale. No deja de ser otro pequeño telescopio dentro de la misma montura, ¿vale? Y esto nos sirve para centrar más aún nuestra montura hacia la polar.
O sea, lo que vamos a intentar siempre es conseguir la mayor precisión posible para hacer las menos correcciones posibles a la hora de observar, ¿vale? Y para ello una ayuda es esto, el introscopio, el buscador alapolar. Si nosotros observamos por aquí, por este pequeño telescopio, realmente veremos este dibujito. Y este dibujito, bueno, luego lo veremos. Veremos cómo funciona, porque lo explico después. Y las pesas, ¿vale? Esto de aquí, importante, evidentemente, si ponemos una óptica aquí arriba, contrapesarlo para que no fuerce el motor y para que haga un seguimiento óptimo y correcto. Los mandos de movimiento, en este caso no tiene mando de movimiento porque trabajo con el mandito, ¿vale? Es todo, en este caso, eléctrico. Creo que lo explico ahí. Veréis algunos que vienen con estos manditos, ¿vale? Los clásicos, que las correcciones las tenemos que ir haciendo girando el mandito manualmente, ¿vale? En este caso, las correcciones las voy haciendo con estos 4 botoncitos, ¿vale? Siguiente. Bueno, la bandeja portabocadillos, latas... Ni se os ocurra, ¿eh? Estos portaobjetos normalmente es para los oculares, ¿vale? Esta bandejita aquí. Una de las funciones primordiales es el sujetar aún más lo que es el trípode, que quede bien sujeto a la montura. Les han aplicado estos agujeros para igualmente poder colocar nuestras ópticas, ¿vale? Pero normalmente estos equipos no son muy amigos de los líquidos y las latas y eso, ¿eh? Cuidadín. Vale. Siguiente. El círculo de graduaciones. Encontraremos normalmente 2. Este de aquí y esto de aquí. Quizás en estas que están automatizadas lo usaremos al principio a lo mejor para dejar lo que es el equipo en las condiciones óptimas y en el punto correcto para poder empezar. Una vez que empezamos y ya lo lleva el motorcito, normalmente esto no le vamos a hacer caso, a no ser que queramos hacer una observación manual. ¿Qué quiere decir? Cogemos unas cartas, vemos la posición real de cada uno de los objetos y hacemos una búsqueda manual, pasando de hacerlo automáticamente. Sí utilizaremos el motor para llegar a esa coordenada, que la veremos en el mandito, pero nada más, ¿vale? Sería una alternativa. Que esa coordenada, más que en el mandito, nos fijaremos y las iremos cogiendo con estos círculos graduados, ¿vale? Es muy complejo, ¿vale? Pero para gente que quiera un poco experimentar al principio, para relacionarse y empezar a tener más feedback con los numeritos, es interesante, ¿vale? Es muy interesante, complicado pero interesante. Vale, accesorios recomendados. Aquí hay un poco de todo. Filtros, importante. Si queremos hacer observación al sol, filtro solar, ¿vale? Si os intentan vender un filtro para el ocular, desconfiad del vendedor. Iros a otro sitio, ¿vale? Nunca le pongáis un filtro solar en el ocular, porque lo que hace esto es concentrar evidentemente la luz, y si concentramos la luz del sol, creamos aquí calor enorme y este cristal no aguanta, ¿vale? Y se rompe. Y si se rompe, adiós cristal y lo que es peor, adiós ojo. Entonces, ¿cuál es el mejor filtro? El que pondremos en la parte frontal, ¿vale? Filtros solares hay de todos los diámetros y bueno, aquí tenemos un experto en filtros solares y en hacer maquetería casi con ellos y ebanistería casi. En nuestras observaciones utilizamos todos ese filtro solar y utilizamos telescopios diseñados expresamente para la observación solar, que ya lleva pues muchísima más protección y sí es todo óptica, pero no tiene absolutamente nada que ver con los filtritos esos que nos intentan vender, ¿vale? Esto que hay aquí, bueno, un filtro para la luna, porque si nosotros intentamos hacer una observación lunar y es luna llena, que es el peor día para hacer la observación lunar, ya os lo digo, pero bueno,
Siempre, vamos a ver la luna, que esto es muy grande. También nos va a deslumbrar, ¿vale? No nos va a cegar, nos va a deslumbrar simplemente. Entonces esto es lo que hace reducir esta cantidad de luz que llega al ocular. Y esto de aquí son filtros, pero que se utilizan más en fotografía. Luego si tenemos tiempo igualmente os lo puedo enseñar. Son unos filtros que utilizan sobre todo las cámaras CCD para poder captar las diferentes frecuencias de luz. ¿Qué más? Nivel. Voy enseñando. Bueno, no tiene mucha historia. Un nivel del Lidl, importante que la burbuja la dé en el sitio, ¿vale? Mientras dé la burbuja en el sitio no hay problema. Los hay que lo pones así y lo giras y ya no está en el mismo sitio. Entonces, y me encontraba así. Me volví loco para encontrar uno que estaba bien. Y la verdad que funcionaba. La brujulita, esta no suele fallar. Brújula para ponerlo en un principio, bueno, tanto la brújula como esto, para en un principio colocarlo en posición. Sí, sí, porque la brújula no nos va a dar un norte real. El norte polar no nos lo va a dar, va a ser aproximado. Y dices, ¿qué está buscando Tomeu? Vale. Máscaras. No es de carnaval. Batinov. Esto lo utilizamos para enfocar. Esto me salva una cantidad de horas de trabajo nocturno, ¿vale? Una de las cosas más críticas que tenemos con estos bichejos endemoniados es el enfoque. Es muy crítico, muy crítico. Y cuanto más queremos aumentar, peor es el punto de enfoque. Entonces, esto de aquí, esto es un plasticucho que se le hace en este tipo de tramado. Es específico al diámetro y a las condiciones de cada uno de los equipos. Diferentes tipos. ¿Veis? Hicimos un taller una vez sobre las máscaras estas, ¿vale? Y no tienen otra función más que eso, para poder conseguir ese punto óptimo de enfoque, ¿vale? Es muy útil. Parece una tontería, pero es bastante útil. Bueno, linterna roja, importantísimo, ¿eh? Nada de linternas de los chinos, que llega hasta... No tiene que llegar hasta, va hasta los pies, ¿vale? Una linterna básica. Linternita roja, a ver qué color va a salir, ¿ves? Ya está, no necesitamos más. Esto sirve para no molestar, porque nuestro ojo va a tardar mucho en adaptarse a la oscuridad. Si nosotros aplicamos una luz, esa media hora que tarda nuestro ojo más o menos en adaptarse, la perdemos y tenemos que volver a empezar. Cuando hacemos una observación, si simplemente esa observación, vamos a estar mucho tiempo observando hasta que se acostumbra nuestro ojo y cada vez podemos notar más detalles en esta imagen. Si aplicamos un choerrus, aquel que viene con el coche, ¡buah!, con las luces, las largas, ¡buah!, horroroso. Pasa. Las apoyos, láser. A ver, no es que sea recomendado para todo el mundo esto, ¿vale? Puede servir para varias cosas. Y ninguna de ellas es para los aviones e historias de estos. Esto es un peligro, ¿vale? Y hay que usarlo de manera responsable. ¿Para qué lo usamos nosotros? Primero, para poder hacer un guiado en el cielo, si hacemos una explicación a la gente y podemos señalar las estrellas, y nos sirve para ese tipo de función, de una manera bastante cómoda, sobre todo para todo el mundo, porque ven de qué estamos hablando, ¿vale? Y la segunda, para los que estamos buscando también algún tipo de objeto, normalmente lo colocamos en nuestro telescopio para poder tener un punto de referencia mucho más óptimo que a lo mejor el que nos pueda dar el buscador, ¿vale? Es para ayudar, ¿vale? No para ir dándole a los ojos a los demás y no, ¿vale? Ni a los porteros, ni a cosas raras, no. Últimamente, todo esto está entrando en nuestras vidas, que si los smartphones, que si las tablets, ordenadores cada vez con más aplicaciones, historias, y tenemos que aprovecharlo, o sea, no, esto no hay que desecharlo, porque son herramientas que nos van a ayudar a perder el menos tiempo posible. Lo que antes tardábamos hora y media, ahora con una herramienta de estas, en minutos ya tenemos esa información y tenemos ya la posibilidad de poder empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, hay muchísimas aplicaciones que sirven para todo, no solo para localizar objetos, sino incluso para ayudar a montar
los dispositivos, ¿vale? Es muy interesante, incluso para conectarlo al ordenador y decirle, quiero ir a esto, y el equipo va directamente a aquel objeto. Para hacer la captura de las fotografías, bueno, de todo, ¿vale? Entonces, son ayudas, ¿vale? No le quita ni romanticismo, no. La cuestión es poder ver y poder observar y realmente acabar la noche con algo que es muy frustrante porque acaban muchas noches sin ver nada, ¿vale? Pero esto ayuda bastante, ¿vale? Una batería, si vamos a trabajar con un equipo tipo esto y estamos en medio del campo, tenemos la mala suerte de que en el campo no tenemos enchufes. Entonces necesitamos esta ayuda, ¿vale? Una batería portátil o una batería de coche, adaptador, y a conectarlo. Y protección antihumedad, lo tenía por aquí, está aquí dentro, bueno, es igual. Bueno, se puede utilizar lo que es esto de aquí, un DIU. Esto de aquí es una cinta calefactora, se pone aquí y también conectada a la batería. O el capuchón este, que siempre no quita o retrasa mucho más la formación de la humedad en la óptica, ¿vale? Esto lo evita durante toda la noche. Esto simplemente lo retrasa. Pero la verdad que esto lo utilizamos bastante cuando trabajamos de noche. Y el capuchón, por si queremos dejarlo montado durante muchas horas o días, en el mismo sitio y no tener que estar desmontando y montando, porque cada vez que desmontas o tocas o le das una patada, puedes empezar de cero. ¿Vale? Todo el equipo le das una patadita al trípode y claro, todo aquello que has hecho y que has alineado se pierde. Entonces hay que volver a empezar, a alinear y toda la historia, ¿vale? Y volver a empezar es desmontar y volver a montar de cero. Y bueno, también importante, ¿vale? La ropa de abrigo, porque incluso en verano hay alguna noche que te acuerdas de la bufanda y el bocadillo, el porrón, el botijo, todo esto también ayuda, ¿vale? A pasar la noche. El cafetito, todo esto puede entrar, ¿eh? No es incompatible con la astronomía, ¿eh? Vale, vamos a intentar hacerlo rapidito. Montaje del trípode. Simplemente abrir las patas, no tiene mucha historia. Aquí entran nuestros amigos, el nivel y la brújula, porque esto tiene que estar perfectamente nivelado, ¿vale? Hay muchos sitios que, evidentemente, por las condiciones del terreno, pues puede haber un terreno muy desigual y hay que adaptarlo, por eso tenemos la posibilidad de poderlo ajustar. Y brújula hacia el norte, orientativo, como han comentado, ¿vale? No es el norte real, pero lo llevamos para el norte. Venga, ¿veis? La brújulita lo llevamos para el norte, es el primer paso. Y el nivel, mira, qué currada la burbujita, ¿veis? Vale, de los dos lados, tanto hacia el norte como con las patas traseras, ¿vale? Así conseguimos el nivel óptimo. Vale. ¿Qué colocamos ahora? La montura. Ahí está, ¿vale? Que es esta pieza de aquí. Si lleva los controles, los colocamos. Si no, podemos conectar. ¿Veis? Va conectado con un cable de red el mandito a la montura. Colocamos las pesas, esto de la parte frontal, y luego inmediatamente lo que es el tubo. El buscador, que no lo tengo puesto. Vamos a contrapesar. Lo que intentaremos es que no pese más de un sitio que del otro, ¿vale? Que más o menos siempre haga un movimiento natural, ¿vale? Que no se vaya más de un lado que de otro, ¿veis? Tanto de esta manera como de esta, ¿vale? Ahora mismo este está más o menos en equilibrio, ¿vale? No pesa más de un lado a otro. Entonces, de esta manera conseguimos que el movimiento sea mucho más natural y que no fuerce el motor para hacer uno de los movimientos, ¿vale? Contrapesamos. Alineamos a la polar. Y aquí entra otra vez nuestro amigo el introscopio. Esto es lo que vemos por el introscopio, ¿vale? Por lo que hay aquí en la montura. Veremos este gráfico. Bueno, esto lo tenemos que colocar así.
Y esto normalmente también se queda en una postura tal vez tal que así, más o menos, ¿vale? Depende de la hora, ¿vale? Lo que es esta postura varía, ¿vale? Pues esto va rotando durante toda la noche. Pero lo que vamos a intentar es esto de aquí, esta rotación que estoy haciendo. Tengo una aplicación que me ayuda a decir cómo tengo que colocar la montura para que quede esto en ese el tiempo concreto, en ese momento concreto en la montura, ¿vale? Entonces tengo mi chivato que me ayuda en ello. Bueno, ¿qué tenemos que conseguir aquí? Aquí tenemos la polar, como podéis ver no está justo en el sitio donde me ha dicho la brújula. Aquí tenemos la polar y justo en medio tenemos este circulito y en este circulito tenemos otro más pequeño que pone polar, ¿vale? Entonces tenemos que llevar esta estrella aquí. Y simplemente, bueno, esta es la corrección que he hecho aquí, ¿vale? Con azimut, que es el movimiento derecha-izquierda, y latitud, hacemos esa corrección, ¿vale? Y ala, al centro. En un principio ya está puesto en estación, que llamamos nosotros. Sigue habiendo muchos errores, ¿vale? Pero es lo más aproximado que podemos hacer nosotros de una manera manual. Venga. Hemos alineado. Perfecto. Podemos seguir. Calibramos el buscador. Es muy importante porque es una ayuda. Si nosotros intentamos buscar objetos solo o directamente desde el telescopio, nos será muy complicado, muy difícil, ¿vale? Porque esto tiene mucho aumento y coger justo el objeto, vamos a perder muchísimas horas. ¿Qué ayuda tenemos? El buscador. ¿Buscador qué es? Otro telescopio, pero con mucha más abertura, con menos aumentos. Entonces, lo que hacemos primero es una calibración. Nos vamos a un punto que no se mueve, ¿vale? El faro, o la farola del vecino de ahí a lo lejos, que se ha hecho el chalet encima de la montaña, el puñetero. Vamos con el telescopio y lo apuntamos, ¿de acuerdo? Es más fácil encontrar ese punto de referencia que una estrella, ¿vale? Una vez que lo tenemos en el telescopio, lo que hacemos es pues mirar en el buscador si está en el mismo sitio, si no, lo corregimos y lo llevamos al punto. Ya está. Evidentemente, cuanto más lejos mejor, ¿eh? Esta referencia tiene que ser bastante lejana. Una vez que hemos hecho esto, podemos apurar más ya apuntando a una estrella cualquiera, ¿vale? Vale. Luego os vamos a repartir esta monada, ¿vale? Esto es lo que inicialmente se estaba utilizando para guiarnos un poco por el cielo. Es un planisferio y os voy a explicar un poco por encima, no, este no, un poco por encima cómo funciona, ¿vale? Primero de todo vamos a recortarlo, como los nenes, ¿eh? Y vamos a colocar lo que es la esfera, ¿vale? En el sobrecito. Esto creamos un sobrecito y lo colocamos dentro. Vale. Aquí que podemos ver muchas indicaciones y muchos numeritos, ¿vale? Primordialmente las horas, ¿vale? ¿Y por qué hay diferentes? Porque no siempre tenemos durante el año la misma hora. Quiere decir eso. Es hoy el cambio horario, ¿verdad? Esta noche. Pues vamos a utilizar, en este caso aún estamos en horario de invierno, que sería esta referencia blanca. ¿Veis aquí? Este sería la hora solar, el amarillo que vemos aquí sería la hora solar, el blanco sería el horario de invierno, el rojo sería el horario de verano, esas dos horas de diferencia, ¿vale? Claro, son las 5:40. Bueno, evidentemente no llegamos a las 5. Aún hace sol, con lo cual no tenemos referencia. Pongamos que son las 7:30, ¿vale? ¿Qué haremos? Pues vamos a intentar hacer coincidir la fecha, que estamos a 30 de marzo. Pues hacemos coincidir la fecha con las 7:30, que es lo más cercano que tenemos. Aquí tenemos marzo, el 30 es este de aquí, ¿vale? Y tenemos que llevarlo a este punto.
Vale. Este es el cielo que tendremos a las 7:30. ¿De acuerdo? Lo que normalmente solemos hacer es girarlo. Giramos el sobre y lo apuntamos hacia el norte. Esta parte de aquí es lo que tendremos delante en el norte y esta parte de aquí del sur, si nos giramos, lo veremos. ¿De acuerdo? Pues esto, tenéis uno cada uno para entreteneros un ratito. Es una primera referencia que durante muchos años se ha usado y ha servido. Hay un par de referencias sobre los objetos quizás más interesantes de espacio profundo y las constelaciones y bueno, es muy chulo, se lo han currado. Bueno, más teoría. Ahora viene lo guay. Vale, esfera celeste. Como esfera celeste entendemos todo aquello que vemos, ¿de acuerdo? Que podemos decir que es como una burbuja, ¿vale? Como si no tuviésemos mucho más allá que las estrellas que tenemos enfrente. Eso lo llamamos esa esfera celeste. ¿Qué datos vamos a tener en cuenta? Primero, este eje de la Tierra que coincide con la polar, ¿veis? La estrella polar. Pues este eje desde la polar, de norte a sur, si hacemos una línea imaginaria, esto sería el meridiano celeste. ¿Vale? Este es un punto de referencia, el meridiano. El ecuador celeste coincide con el ecuador de la Tierra. ¿Vale? No tiene mucha complicación. ¿Vale? Ahora viene a complicarse. No os preocupéis. ¿Qué otros datos tenemos? Evidentemente, nosotros tenemos un cenit, nuestro punto totalmente vertical a nuestro punto de observación, y el nadir, que sería el contrario. Luego tenemos nuestra estrellita, que también hace su ruta, o nosotros alrededor de ella, que se llama eclíptica. ¿Vale? ¿Y por qué todo esto? La cuestión aquí es intentar encontrar una referencia de coordenadas para poder ir a buscar cada uno de nuestros objetos, estrellas, ¿vale? Entonces, en la Tierra es fácil, pues tenemos la referencia de Greenwich y a partir de ahí el ecuador, pues norte-sur, y de Greenwich tenemos la posibilidad de poder dividir toda la Tierra y tenemos una referencia mucho más concreta. En el cielo, ¿qué referencia tenemos si todo se está moviendo? Vale, entonces se cogieron varios puntos de referencia, o un punto de referencia que es el punto Aries, este de aquí, y es el punto en el que el Sol cruza lo que es el ecuador celeste. Estos son los equinoccios. Este es el de 21 de este mes, el del 21 de marzo, y este es el de octubre. Vale, entonces, a partir de este punto se toma como referencia estas coordenadas. Coordenadas celestes. Una estrella, cualquiera, ¿vale? En vez de longitud y latitud, aquí les vamos a llamar de otra manera, más chulos. Tendremos la extensión recta, ¿os acordáis? La extensión recta. Y la declinación. Este de aquí. ¿Vale? Estas son las dos referencias que vamos a tener. Entonces, esta estrella tiene a partir de este punto una extensión recta concreta y una declinación concreta. Y aquí en este caso medimos la declinación en grados, de 0 a 90 en el hemisferio norte, de 0 a menos 90 en sur, y la extensión recta se mide en grados horarios. 360 grados serían las 24 horas. Bueno, ya podéis ver. 15 grados, o sea, si dividimos 360 entre 24, serían los 15 horas que es 15 grados que es cada hora, 15 minutos sería un minuto, 15 segundos un segundo. Bueno, estas son un poco las referencias que hay que empezarse a familiarizar. A la hora de la observación, ¿cómo sabemos cuántos grados, cuántos? Bueno, pues hay algo más sencillito, ¿vale? Para tener una referencia de distancias y de grados cuando nos hablan, esto mide tantos grados, vale. Pues nuestra mano, ¿vale? 1 grado, 2 grados,
3 grados de referencia, ¿vale? 10, 15 y los 20 grados, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Todo teoría. Esto luego le pones la computadora y te lo hace solo. Pero bueno, a la hora de hacerlo manualmente, como decíamos con nuestro telescopio, si no lo queremos hacerlo de manera automática, utilizamos estos círculos graduados, como decíamos anteriormente. Vamos a buscar algo chuli, ¿no? Esto es la constelación de Orión y quiero ir a buscar M42, que es esto de aquí, esta nebulosa de aquí, ¿vale? Pero yo ahora tengo el telescopio, lo tengo aquí, en este punto. Un punto de referencia que puedo encontrar fácilmente es Betelgeuse, que es una de las estrellas de Orión, ¿vale? Y si yo miro las coordenadas de esta estrella, las encontraré fácilmente. En cualquier sitio me las podrán decir, ¿vale? Y son estas de aquí. 7 grados, 24 minutos, 22 segundos, y 5 horas, 26 minutos y 2 segundos. ¿Qué hago? Pues esta información la coloco lo diré, en las ruedas, los discos, los que sean, los ciclos graduados. Eco. Vale. Entonces lo que hago es moverlo, una vez que he localizado la estrella, ¿vale? Vamos, ponemos el telescopio hacia la estrella y corregimos con esta información que tenemos. Estos 5,56 y los 7,24, ¿vale? Cada uno en su sitio. Y ¿queremos ir a M42? Pues nosotros sabemos que tiene esta referencia. ¿Qué hacemos? Pues simplemente moveremos hasta que los discos estén cada uno en su sitio. Primero en declinación y luego la extensión recta, ¿vale? Si lo hemos hecho bien, nos tendría que clavar el punto, ¿vale? Está pendiente un día hacer una plantada de observación manual. Perderemos todos los nervios, seguro, pero es muy chulo, es interesante. Vale. Luego el mandito este, evidentemente, tiene su configuración, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, lo voy a pasar un poco a lo rápido. Quizás unas cosas más interesantes es la advertencia que nos pone al principio, ¿vale? Lo que hemos dicho anteriormente. Prohibido utilizar el telescopio directamente hacia el Sol, ¿vale? Estos no están diseñados... Hola, ¿cómo va? Venís de IB3. Sí, por supuesto, no hay problema. Seguimos. Y acabo rápido. Y te lo comes tú. Bueno, advertencias, ¿vale? Aquí tenemos que introducir los datos, ¿vale? Nuestros datos de posición, de hora, esto lo hacemos todo manualmente, ¿vale? Más que nada para igual poderle dar una referencia y lo que es un punto más preciso de dónde estamos y en este caso lo que hacemos es apurar mucho más la precisión buscando 3 referencias, 3 estrellas muy conocidas. En este caso nos indica Arturo, le decimos que vale, que vaya a buscar a Arturo, esto automáticamente intentará localizarlo, nunca da la primera, con lo cual hacemos esa corrección. Y una vez que hemos corregido, pues bueno, nos pregunta o nos da la alternativa de la segunda opción y así sucesivamente hasta las 3. Una vez que tenemos la triangulación, podemos decir que ya tenemos nuestro equipo puesto y colocado para poder trabajar durante toda la noche, ¿vale? Si no le damos una patada. Y bueno, podemos ver un poco a simple vista cómo podemos encontrar los diferentes objetos. O un punto de referencia importante para localizar, sí o sí, es la polar, ¿vale? Tenemos que poderla localizar a primera vista. Eso es importante a la hora de trabajar con este tipo de equipos. ¿Qué referencia vamos a coger? Pues la Osa Mayor. La conocemos todos y es muy fácil de localizar. Es de las primeras que pueden ver en el firmamento en el cielo. Y de la Osa Mayor, 2 estrellas, las de
Merak y Dubhe, que están aquí en el carro, en el extremo del carro, y a partir de estas dos estrellas lo que haremos es trazar una línea virtual 5 veces la distancia entre estas dos estrellas. Tal que así, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera podemos localizar nuestra estrella polar, ¿vale? Ya tenemos una cosa localizada. Si tenemos la polar, tenemos también la osa menor, ¿vale? Esto sería quizás el punto importante. ¿Tenemos tiempo para más? ¿Cómo vamos de tiempo, Ernesto? 5 minutos. El otro punto de referencia para poder encontrar la polar sería la otra constelación que tenemos, pero al otro extremo, que es Casiopea. Esta de aquí también es bastante reconocible y visible. La W o la M, depende de cómo, de dónde lo veamos, en la época del año que lo veamos. Y también desde este punto nos va a dirigir hacia esta estrella polar, ¿vale? Entonces, otro punto de referencia para poder localizar, porque si justamente la mayor está por debajo o la está tapando lo que es el horizonte, veremos que por encima se ve muy bien lo que es Casiopea y nos servirá de guía también. Hablamos de localizar otras estrellas. Muy simple, muy fácil. Si quiere, venga. Sabemos encontrar la mayor, sabemos encontrar la polar. Y si nosotros trazamos una línea virtual con la misma curva del carro, podemos llegar hasta Arturo, ¿vale? Arcturus de la constelación Botero. Si seguimos con esta curva, llegaremos hasta Spica, en este caso de Virgo. Y esto igual, vamos siguiendo y vamos trazando estas líneas virtuales y podemos encontrar objetos y constelaciones más conocidas. Regulus de Leo, justo aquí abajo. Entre la osa mayor y la menor podemos ver el dragón, Draco. Si seguimos la línea de la mayor, la prolongamos, llegaremos hasta Cefeo y hasta Pegaso. Bueno, Pegaso, Andrómeda, Perseo y toda la colección de esa zona. Casiopea también. Interesante esta de aquí, que es la que veremos en... Hola, ¿qué tal? 3 estrellas muy importantes, sobre todo en la observación de verano, ¿vale? Que es el triángulo de verano. Tenemos Vega de la Lira, Altair del Águila y Deneb del Cisne. Y esto conforma un triangulito de verano. E igual que tenemos el triángulo de verano, tenemos otros dibujos en invierno. El gran cazador, Orión, también muy reconocible, muy fácil de encontrar. Desde el brazo de Orión podemos llegar a los gemelos. Castor y Pollux de Géminis. Justo abajo, una de las estrellas más brillantes que podemos ver desde nuestro hemisferio, que es Sirio. Ahora es visible las primeras horas de la noche. ¿Qué más tenemos? Por aquí, Tauro con Aldebarán. Son muchas, ¿eh? ¿Dónde? Aquí. Proción. Canis. Capela. De Auriga. Desde la mayor. ¿Vale? Y entre ellos forman el hexágono de invierno. ¿Veis? Entre estas más brillantes podemos conseguir este hexágono de invierno. Vale. Todo esto
y más, el- bueno, se puede poner en práctica en una noche de plantada. Bueno, lo he comentado antes a José Luis, es una opción que a lo mejor podríamos valorar, el hacer un día una plantadita, simplemente un poco para reunir estos conceptos y poder aplicarlos en la práctica. Montaríamos el telescopio, haríamos algo de observación, veríamos las diferencias entre los diferentes tipos de equipos que podemos tener en la asociación y a partir de ahí cada uno valoraría cuál es su preferencia. Porque, como he dicho antes, cada equipo tiene su función y su historia, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta por mi parte, ¿sí? Sí, Ha sido el telescopio más vendido del mundo. sí. Y una de las cosas que favoreció fue la nitidez y tal. Esto viene dado por un producto que lo han estado en la óptica, que es la fluorita. Digo porque ahora estoy viendo que se dejó de fabricar un poco porque era lo más contaminante que te puedas imaginar, cosa que les importaba un bledo a los chinos. Pero ahora se vuelven a fabricar a bombo y platillo con fluorita. Es decir, que el que encuentre el 80 viejo de segunda mano, por ejemplo, es mejor que los modelos de blanco y negro. Eso sí, eso sí. Tiene un Tiene recubrimiento especial, que bueno, en el proceso de fabricación es altamente contaminante, ¿vale? Pero que es verdad que es una maravilla de tubo, ¿vale? Y para quien empieza, lo bueno que tiene es su relación calidad-precio, ¿vale? Es un tubo relativamente económico para los resultados que nos puede llegar a dar, sobre todo en el mundo fotográfico, ¿vale? Sobre todo en fotografía. Se puede utilizar en observación, pero nuestro compañero lo utiliza bastante en fotografía solar y yo lo utilizo para fotografía de cielo profundo, ¿vale? Como la fotografía que habéis visto anteriormente. Y da unos resultados, la verdad, que muy, muy buenos. Perdona, Tomeu. Cuando has explicado la plantada y que podíamos ver todas las constelaciones y estrellas Sí. de verano, en una misma plantada, una misma noche, ¿podemos ver todo eso que has dicho? No. Sí. No, vale. No, bueno, está... Has hablado de verano y de invierno, evidentemente. Sí. Cielo de verano o cielo de invierno. Y de otoño y de primavera. O de primavera. Porque vale. también va variando. No, cada época del año pues tiene sus objetos y sus constelaciones, ¿vale? Entonces, hay una serie de constelaciones que son las circumpolares, que esas sí las vemos se pueden ver durante todo el año, que son las que rodean a la polar, porque en nuestra latitud podemos ver, bueno, hasta la Osa Mayor, ¿vale? Por debajo de la Osa Mayor, por ejemplo, si está en el horizonte, ya no vemos esas constelaciones, tendríamos que esperar a la otra época del año, pero toda aquella zona, bueno, estamos hablando de la mayor, la menor evidentemente, Cassiopeia entraría en un principio, creo que era Camelopardalis, el Draco, todas estas constelaciones son visibles durante todo el año. Ahora el resto ya depende de la época, evidentemente vamos rotando y va variando. Y otra pregunta, cuando tú has dicho de introducir los datos dentro Sí. no sé exactamente, del mando, Sí. ¿de dónde coges los datos? ¿Hay alguna aplicación que sea fidedigna? O que Los datos que nos van a dar, sí, que los sea una datos, información fidedigna, que sea buena, es decir, que no Claro. sea una información un poco a la ligera. los datos que nos va a preguntar esto son datos fáciles de encontrar, ¿vale? La hora no tiene mucha historia, ¿vale? Cuanto más precisa mejor, ¿vale? Pero es la hora y la localización, básicamente. Serían los dos datos más importantes. Y la localización con cualquier aplicación GPS de los móviles nos va a dar el punto exacto, ¿vale? Una vez que tenemos estos dos datos, ya está. El mandito crea su mapa y a partir de ahí simplemente decimos que queremos observar y para adelante, ¿vale? No tiene mucha historia. Son fáciles, ¿vale? Son fáciles,
Hay algunos más fáciles aún, ¿vale? Por ejemplo, los del horquilla, los que veíamos que no es ecuatorial como este, que es simplemente el tubo está agarrado de los dos lados y es un altacimutal. Estos suelen llevar lo que es una programación mucho más fácil. Incluso algunos vienen con GPS integrado, con lo cual ya no tienes que introducir ni la posición ni la hora, porque automáticamente la rescatan de los GPS, y simplemente lo tienes que apuntar a una de las estrellas que en ese momento sean más visibles, ¿no? Más luminosas. Enfocamos a la estrella, ya sabe dónde está y ya podemos empezar a trabajarse. Para observación, una maravilla ese tipo de telescopios automatizados, ¿vale? Para fotografía no nos servirá tanto, pero para observación es una gozada, ¿no? Y los hay de muchos tamaños, ¿no? Los hay más pequeñitos y hay enormes, pero para empezar igualmente es una alternativa, quien quiera simplemente observar, que está bastante bien. ¿Hacemos un café?